والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue. Hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos, walhamdulillah, a la clase o serie de clases sobre el estudio del libro Al-Wajibat Al-Mutahatimat Al-Ma'rifa ala kulli muslim o muslima. El libro Las obligaciones esenciales del conocimiento para cada musulmán y musulmana. Es una compilación de escritos por el imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, y fue colectado por el Sheikh Abdullah al-Qar'awi, y estamos usando la explicación de este libro de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. En la última clase, Juan barakallahu fikum, empezamos la parte donde el Sheikh Ahmed al-Najmi está explicando el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, donde explica las evidencias evidencias del Corán y la Sunna para cada condición del dicho La ilaha illallah o del testimonio de fe La ilaha illallah. No. Estamos estudiando las condiciones de La ilaha illallah y hemos llegado a esa parte donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empezó a dar las evidencias del Corán y la Sunna para cada condición de La ilaha illallah. Y Sheikh Ahmed al-Najmi empezó a explicar el texto original, y la clase pasada, Juan barakallahu fikum, tomamos o leímos la explicación del Sheikh sobre las evidencias de la condición de conocimiento y de certeza y de sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Y estas primeras tres condiciones mencionamos que el conocimiento de Juan es completamente necesario cuando la persona hace el testimonio de fe o dice Ashhadu an la ilaha illallah, testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Y cuando la persona menciona el testimonio de fe, debe entender, debe tener conocimiento del significado. ¿Qué significa? No. Y si no, si tiene ignorancia, que es lo opuesto de conocimiento, pues su testimonio no es válido. Porque una persona no puede dar un testimonio a algo
o de algo cuando no sabe de lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. No sabe lo que significa. Entonces su testimonio no es válido. Igualmente la certeza, la segunda condición. Certeza, el yaqeen. El yaqeen es una condición y es obligatorio tener certeza cuando la persona dice el testimonio de fe, testifica la ilaha illallah. Es obligatorio que tenga certeza de que lo que está diciendo es verdad. El significado de la ilaha illallah es verdad. Y no tiene ninguna duda de que eso es verdad. Es una obligación. Y es una de estas condiciones de la ilaha illallah. Entonces, lo opuesto de certeza es la duda. Si la persona duda que es la verdad, cuando está haciendo su shahada o está diciendo la ilaha illallah, entonces no es válido su testimonio. No es válido el testimonio de fe si la persona duda en la ilaha illallah. No. Igualmente, al-ikhlas, la sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando la persona está diciendo el testimonio de fe, debe tener sinceridad que lo está haciendo para Allah subhanahu wa ta'ala. Que dice la ilaha illallah con conocimiento, con certeza y sinceridad que lo hace para Allah subhanahu wa ta'ala. Si lo hace para otro en vez de Allah, pues entonces no es aceptado. Porque contradice el significado de la ilaha illallah. Que cada acto de adoración debe ser dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Entonces, estas tres primeras condiciones son obligatorias para que el testimonio de fe, cuando la persona lo dice, sea válido. Pues la persona tiene que cumplir con estas condiciones. Si seguimos con el resto de las condiciones y mencionamos hoy as-sidq. As-sidq, ya Juan barakallahu fikum, es la veracidad. La veracidad es igualmente una condición cuando la persona está diciendo el testimonio de fe y dice la ilaha illallah, tiene que tener sidq, veracidad. Entonces, si lo opuesto de eso, o sea, cuando la persona no tiene veracidad, no es veraz en lo que está diciendo, está mintiendo, miente, dice una cosa, pero su corazón lo miente, lo desmiente. Eso es algo que invalida el testimonio de fe o impide a la persona que entre al Islam si es que no es veraz en lo que está diciendo. Es decir, si la persona dice la ilaha illallah, o sea, con su lengua está diciendo la ilaha illallah, pero en su corazón no cree en eso. O sea, está mintiendo que lo está haciendo con certeza, que lo está haciendo con fe. Está mintiendo. El Sheikh aquí dice, y la evidencia para sidq o veracidad está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraka an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, alif lam mim, ¿acaso la gente cree que los vamos a dejar libres cuando dicen que creemos y no los vamos a poner a prueba? Que por cierto hemos puesto a prueba a aquellos que llegaron antes de ustedes, para que Allah tenga o sepa que quiénes son los veraces y quiénes son los mentirosos.
No. Y esto aquí en esta prueba, en esta aya, y Juan para que lo fijo, es una prueba para eso, porque aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona as-sidq, que Allah ha puesto a aquellos que llegaron antes de nosotros para saber quién son veraces y quién son mentirosos. Entonces la veracidad es una condición en la fe, en el testimonio de fe. No. Igualmente dice el Sheikh aquí, y también en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de los hipócritas que dicen una cosa con su lengua, pero en su corazón creen otra cosa. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, de la gente hay aquellos que dicen creemos en Allah en el último día, pero en realidad ellos no son creyentes. Aquellos que dicen eso solo están tratando de engañar a Allah y a los creyentes, pero en realidad no engañan a nadie excepto a sí mismos, y ellos no lo sienten, no lo saben. En su corazón hay una enfermedad y Allah subhanahu wa ta'ala aumenta para ellos esa enfermedad, y para ellos será un castigo doloroso por lo que ellos desmienten, o por lo que ellos, por la incredulidad de ellos o la mentira de ellos. Entonces dice el Sheikh aquí, que aquí pues claramente lo opuesto de la veracidad es la mentira, o lo opuesto de ser veraz es ser mentiroso. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala llama a los incrédulos o los hipócritas, que dicen una cosa: nosotros creemos en Allah en el último día, pero le dice, ellos de verdad no creen, porque ellos solo están tratando de engañar a los creyentes, engañar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero en realidad no engañan a nadie excepto a sí mismos, y ni lo saben, que en su corazón hay una enfermedad. Aquí el Sheikh dice, la enfermedad aquí, ¿qué significa? La hipocresía y la duda. No, la duda en la fe. Dice el Sheikh, هو الشك في صحة ما يؤمن ويقول به بعد الله المؤمنين من الشهادة أن لا إله إلا الله. Es tener duda, dice el Sheikh, tener duda en lo que dicen los creyentes, en el dicho o el testimonio de fe de la ilaha illallah y wa anna Muhammad Rasulullah, y los dos testimonios de fe de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No, es tener duda o no creer en ello, Esa es la enfermedad, dice, que ellos tienen. El Sheikh menciona y dice, en Sahihain, en los dos libros de Sahih de Al-Bukhari y Muslim, narró Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, y dijo, ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. Dice Anas ibn Malik que fue reportado que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, uno de los otros sahabis, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no hay nadie que testifica con la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, o Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero, siendo veraz en su corazón, o teniendo
veracidad en su corazón cuando dice eso, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala hace el fuego haram para él, ilícito que lo toque. No. Entonces quien dice, esta es una prueba aquí en la Sunna, de que quien dice el testimonio de fe con veracidad, siendo veraz en lo que dice, Allah subhanahu wa ta'ala lo entra al paraíso por ser que lo salva del fuego. No. Y el Sheikh menciona y dice, Juan, barakallahu fikum, الصدق, yani, ¿qué es la veracidad? Dice el Sheikh, هو موافقة الظاهر للباطن. O el significado de sidq, veracidad, es de que todo lo que es aparente está acorde de lo que está oculto. O sea, todo lo de afuera, de dicho, de acción y de comportamiento y práctica, todo eso está acorde de lo que hay en el corazón, dentro de la persona. Entonces, lo que está dentro y afuera es lo mismo. Y eso es sidq. Ese es el significado de sidq, de tener veracidad, es decir, que la persona lo que dice practica, lo que practica es lo que cree. O sea, todo está unido y de acuerdo, en acuerdo uno con el otro. Now, y dice el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, بأن يتفق القلب واللسان على هذه الشهادة, que la lengua y el corazón están de acuerdo con la shahada. Cuando la persona con su lengua dice la shahada, su corazón está de acuerdo. Naam. وَلَمْ يَكُنْ كَاذِبًا لِمَنْ لَيْسَ فِيهِ, y no es un mentiroso de lo que dice, no está en su corazón. Naam. Así como los hipócritas, dice el Sheikh, que el munafiqin alladhina qaluha bi alsinatihim wa qulubuhum tukadhib alsinatahum. Naam. Y sus corazones desmienten sus lenguas. O sea, su corazón no está de acuerdo de lo que dice su lengua. Entonces ellos, dice el Sheikh, ellos, Allah subhanahu wa ta'ala los ha rechazado y los ha alejado. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, dicen con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Subhanallah. Es decir, los hipócritas. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando te llega los hipócritas diciendo que testificamos que tú eres el mensajero de Allah, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y Allah sabe muy bien que tú eres el mensajero de Allah, y Allah testifica que los hipócritas son mentirosos. No. Entonces, Allah sabe los corazones, Juan, barakallahu fikum. No le beneficia a ninguna persona ser el testimonio de fe con Allah subhanahu wa ta'ala si no cree de lo que está diciendo. Si su corazón no está de acuerdo de lo que dice su lengua, pues entonces no le beneficia eso con Allah subhanahu wa ta'ala. Puede ser que pueda engañar a la gente, puede ser, pero no puede engañar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ve los corazones y sabe todo lo que carga el corazón. El Sheikh menciona y dice, فَمَنْ شَهِدَ بِهَذِهِ شَهَادَةً صَادِقًا. No. Y quien dice esta shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
siendo veraz en lo que está diciendo, y su corazón y su lengua están de acuerdo uno con el otro, mu'taqidan wujub hadhihi shahada, teniendo esa creencia que es obligatorio decir esta shahada y obligatorio obrar con esta shahada, sin oponer la shahada de sus juicios. فَذَلِكَ هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. Entonces, este es el creyente verdadero. Este es el creyente verdadero, el cual Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho haram el fuego para él. Ha hecho el fuego ilícito que toque el creyente. No. Amma man qala bil lisani, dice el Sheikh, pero aquel que lo dice con su lengua, pero su corazón no está de acuerdo de lo que dice su lengua, wa shahida bima lam yataqiduhu, y testifica con aquello que no cree en realidad, no tiene esa creencia en su corazón, فَذَلِكَ لَا تَنْفَعُهُ شَهَادَةً. Entonces esto no le va a beneficiar la shahada con Allah subhanahu wa ta'ala. No le va a beneficiar eso. Y el Sheikh dice, نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حُبُوطِ الْعَمَلِ. Y buscamos el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de eso, y de que nuestras obras todas sean inválidas. وأن يقول الإنسان ما لم يعتقده. Y buscamos el refugio en Allah de que la persona diga con su lengua aquello que no cree en su corazón. Entonces, esta es de la característica del hipócrita, Juan Barakallahu Fikum. El hipócrita es aquel que dice algo, pero su corazón no está de acuerdo de lo que está diciendo. Entonces, una de las condiciones para que sea válida o válido el testimonio de fe es as-sidq, ser veraz en lo que dice cuando está diciendo el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. ¿Y qué es aquello que está haciendo la persona? ¿De qué tiene que, tener veracidad? Tiene que tener veracidad primeramente en la ilaha illallah, el significado. ¿Qué es lo que significa? Lo hemos mencionado y lo vamos a repetir siempre, el significado de la ilaha illallah. Porque mucha gente no está entendiendo cuando está tomando el shahada lo que significa. La ilaha illallah no es solo reconocer que Allah es Dios, nomás, así nomás. No, eso no es el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah. Aclarar, lo que ellos aclararon de la ilaha illallah es de que Allah subhanahu wa ta'ala es el único digno, o el único que merece o tiene el derecho de ser adorado. Él es el único. Y lo demás, cualquier cosa que se adora en vez de Allah, o cualquier acto de adoración que se dirige a otro en vez de Allah, todo eso es falso. Todo eso es falso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado. Entonces, entendiendo eso primero, de que no hay adoración para nada ni nadie. No hay adoración excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el mensaje del Islam. Y diciendo el testimonio de fe, la ilaha illallah, estamos haciendo un pacto con Allah que lo vamos a adorar a Él solo y único, y a nada ni nadie más. Y nos vamos a someter y rendirnos a Él en obediencia. Nos vamos a rendir y someternos a Él en obediencia. Lo vamos a obedecer. Estamos haciendo ese pacto. Cuando uno dice la ilaha illallah, está diciendo que voy a obedecer a Allah. Voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay adoración sin obediencia. Eso es imposible. La persona que
que dice que adora a Allah, pero no obedece a Allah, esa persona no está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay adoración verdadera sin obediencia. Tiene que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y tiene que creer en Allah, en lo que nos informa. Si nosotros decimos, Allah dice tal y tal cosa en el Corán, y la persona dice, pues yo no sé, yo no lo veo así. Yo veo que aquí en mi país, yo no sé qué, y empieza a tratar de explicar lo que piensa, o lo que opina, o su experiencia, o lo que sea, y no acepta lo que Allah dice, eso no es adorar a Allah, y eso no es creer en Allah. Aunque reconozca que Allah es Dios, Allah es el Creador, pero eso no es someterse a Allah, y eso no hace su testimonio de fe válido. Entonces, entender primeramente que solo se adora a Allah y no se hace shirk con Él, y se va a rendir y someterse a Allah en obediencia y creer en Él, eso es ser veraz en que yo soy veraz. Cuando yo digo la ilaha illallah, yo tengo esa intención que voy a hacer eso y cumplir con mi Señor en ese significado de la ilaha illallah. No, entonces eso es lo que es ser veraz. El hipócrita nomás dice palabras, pero no tiene en su corazón la intención de someterse, o rendirse, o obedecerlo, o creer en Él. Porque va a seguir su deseo, va a seguir lo que Él piensa, va a seguir lo que Él opina, va a seguir lo que Él quiere. Entonces, hay que entender el significado de lo más básico de la religión, y ese es el shahada. Shahadatan la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Y eso es algo importante, Juan Barakallahu Fikum. Importante. Es tener sidq, tener veracidad cuando uno dice el testimonio de fe. Tener veracidad, sidq en el din de Allah, sidq en imán para Allah, en fe para Allah subhanahu wa ta'ala, y en el dicho de la ilaha illallah, el testimonio de fe. La persona que hace el testimonio de fe y no tiene sidq, no tiene veracidad, entonces no es válido su testimonio de fe. Wallahu musta'an. Y solo Allah es el que ayuda. Now, la siguiente condición, el amor. El amor, lo hemos mencionado antes, que es una de las condiciones de la ilaha illallah, tener amor para el testimonio de fe, tener amor para el significado de la ilaha illallah, y para los juicios de la ilaha illallah, y para las obligaciones de la ilaha illallah. Hay que tener amor para eso. Su opuesto es tener odio. No, que una persona no le guste el significado de la ilaha illallah, que solo a Allah se adora, y que solo los actos de adoración deben ser dirigidos solamente a Allah y a nada más, y ni a nadie más. Por ejemplo, una persona que quiere seguir adorando santos o los muertos en las tumbas y no está de acuerdo de ese significado de la ilaha illallah, pues entonces su testimonio de fe es inválido. Porque la persona debe tener amor para eso. Debe tener amor, debe amar lo que Allah ama. Eso es una obligación para el creyente. Amar lo que Allah ama. Y Allah ama el dicho la ilaha illallah y su significado. El testimonio de fe, la ilaha illallah. Allah ama eso. Entonces, si la persona odia eso, o no le gusta eso, pues eso impide la entrada al din de al-Islam, o invalida su testimonio de fe, la ilaha illallah, porque odia algo que Allah ama de la fe, de la aqida, de la creencia y credo del din de al-Islam. El Sheikh dice, Dalil al-Mahabba,
La evidencia para el amor es en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحِبَّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y de la gente hay aquellos que han tomado en vez de Allah rivales, es decir, aquellos que adoran en vez de Allah, y los aman así como deben amar a Allah. Pero a aquellos que tienen fe, tienen imán, tienen un amor para Allah que es intenso, Ashaddu hubban lillah. Entonces los creyentes, porque aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, pero aquellos que tienen imán, los creyentes, ellos aman a Allah subhanahu wa ta'ala. Aman a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no amamos aquello que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Odiamos eso. Entonces aquí entra el concepto de al-wala wal-bara. Y lo hemos mencionado varias veces en las clases. El concepto de al-wala wal-bara. Amar en general su significado es amar para Allah. Yani es amar todo lo que Allah ama. Y odiar para Allah es decir, odiar todo lo que Allah odia. Amamos todo lo que Allah ama y odiamos todo lo que Allah odia. Entonces, Allah ama fe, imán. Allah ama imán, pero odia kufr, incredulidad. Entonces nosotros amamos imán y odiamos kufr. Amamos la gente de imán, de fe, los creyentes, amamos los creyentes. Es parte de fe amar a los creyentes. Pero odiamos, y parte de fe también es odiar los incrédulos. Los odiamos por su incredulidad. No. Y eso es parte de fe. Y eso es algo en veces difícil la gente aceptar. Es parte de fe. Allah subhanahu wa ta'ala dice seguido en el Corán, Él odia los incrédulos. Él odia a los incrédulos. Aquellos que rechazan fe. Y aquellos que odian fe. Y odian ellos odian los creyentes. Y están en contra de los creyentes. Allah odia a esa gente. Allah odia a esa gente, subhanallah. Igualmente en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde el Altísimo dice, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa yati Allahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunahu, adillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh creyentes, ¿quién de ustedes abandona su din? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala va a traer un agente que Él los va a amar y ellos lo van a amar a Él y van a ser humildes con los creyentes y van a ser fuertes contra los incrédulos. Y van a luchar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no van a tener ningún miedo, no van a temer ninguna culpa de aquellos que culpan. Subhanallah. Entonces aquí, de lo que se ve de estas evidencias de estas dos ayas, es donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona el amor, yani, para los creyentes, para Allah. O sea, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él va a traer una gente que Él los ama y ellos lo aman. Entonces, amar a Allah y amar lo que Él ama es obligatorio. No es posible dar el testimonio de fe, la ilaha illallah, y odias a Allah, o odias de que Él es el único que debe ser adorado. Quien dice el testimonio de fe y odia de que Allah sea el único que debe, o es el único que debe ser adorado, pues eso impide que la persona entre al Islam o invalida su testimonio de fe. Si él empieza a odiar
ese significado de la ilaha illallah. Nah. Y una prueba de la sunna menciona el Sheikh y dice, una prueba de la sunna que está reportado por Anas ibn Malik radiyallahu an, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Que hay tres cosas que si la persona tiene dentro de él estas tres cosas, va a encontrar la dulzura de la fe, del imán. Que dice: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Allah y su mensajero sean los más amados a él que el resto de la gente. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Y que una persona ama que alguien ama a una persona y que no lo ama excepto que lo ama por Allah. Que no lo ama excepto que lo ama por Allah. Es la segunda cosa. No. Y la tercera cosa, que la persona odia que regrese a la incredulidad, al kufr, después de ser guiado y después de ser salvado, que Allah lo ha salvado de ello. Donde Allah, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: وَأَنْ يَكْرَ أَنْ يَعُودِ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدْ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. Después de que Allah lo ha salvado de la incredulidad, odia regresar al kufr. كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفْ فِي النَّارِ. Así como él odia ser tirado en el fuego. No. Entonces, estas tres cosas, pero la evidencia aquí en esta narración está en la primera cosa que se menciona, de que Allah y su mensajero sean los más amados para él que el resto de la gente. No. Entonces es parte de fe, es parte del imán. Nadie va a encontrar la dulzura del imán, o sea, el imán más completo. Nadie va a encontrar el imán completo y la dulzura del imán excepto que ama a Allah y su mensajero más que lo demás. No. Entonces es parte de amar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No puedes decir, testifico, o sea, no puedes hacer el testimonio de fe de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah y odias a Allah y odias al mensajero de Allah. No vale. Ese testimonio de fe no vale, porque quiere decir que no tienes imán en Allah y no tienes imán en el mensajero de Allah. Porque tener imán es también tener amor para ellos, así como es también obedecerlos. No. Entonces, esta evidencia, el Sheikh lo menciona, que está colectado, dice el Sheikh, la narración en los dos libros de Sahih, al-Bukhari y Muslim. No. El Sheikh aquí menciona y explica el amor del cliente para su Señor y el amor de Allah para el cliente. Y son dos cosas diferentes, y el Sheikh las aclara y dice: وَمَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِ لِرَبِّهِ هو تقديم طاعته على طاعة غيره. El amor del cliente para su Señor es primeramente tener obediencia para él antes de cualquier otro. Obediencia para Allah subhanahu wa ta'ala antes de cualquier otro. Entonces eso es parte de fe y eso es parte del amor del cliente para Allah subhanahu wa ta'ala. والحرص على رضاه بامتثال أمره واجتناب نهيه. Y de que la persona hace ese gran esfuerzo de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala en obedecer sus órdenes y alejarse de sus prohibiciones.
وتصديق خبره, y creer en todo lo que informa. También el amor del creyente para su Señor es creer en todo lo que Él nos dice en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. En la Sunna también, no solo en el Corán, porque la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam es revelación de Allah, de su Señor. El Señor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es quien le ha revelado el Corán y la Sunna. Entonces, de tener amor para nuestro Señor, cuando el creyente tiene amor para su Señor, también es creer en lo que nos informa. وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ. Y dice el Sheikh, también es pararse o detenerse ante sus límites y no cruzar los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ تُحِبَّ مَا يُحِبُّ. Y amar lo que Él ama. وَتَكْرَهْ مَا يَكْرَهُ. Y odiar lo que Él odia. وَتَلَذُّلُ لَهُ وَخُضُوعًا لِجَلَالِهِ وَرَغْبَةً فِيمَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ. Subhanallah. Y tener humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y enfocarse en adoración para Él subhanahu wa ta'ala. Y tener esas ganas para lograr lo que Allah tiene para el creyente del bien. Y también tener temor de lo que Allah tiene para él de castigo. Todo eso lo que acaba de mencionar el Sheikh es tener amor para su Señor. Subhanallah. Cuando una persona dice yo amo a Allah, tiene que tener todo esto para que sea veraz en lo que está diciendo. Para que sea veraz. Es decir, tiene que obedecerlo antes de cualquier otro. Tiene que hacer el gran esfuerzo de complacer a su Señor, en obedecer sus mandatos y alejarse de las prohibiciones. Tiene que creer en todo lo que nos informa. Tiene que detenerse ante los límites y no cruzar los límites. Tiene que amar lo que Él ama y odiar lo que Allah odia. Tiene que ser humilde ante Allah subhanahu wa ta'ala y tiene que enfocarse en entregarse en adoración a Él subhanahu wa ta'ala. Y tiene que buscar, y tiene esas ganas de buscar su recompensa y tener ese temor de recibir su castigo. Allahu Akbar. Ese es el creyente, Juan Barakallahu Fikum. Ese es el creyente. Es el creyente, es el que de verdad ama a Allah subhanahu wa ta'ala. Y claro que todos tenemos nuestras debilidades y fallos y errores, pero esto tiene que ver con corazón y acción. Corazón y acción. Y el creyente se cae, falla en veces, pero se levanta, se arrepiente y sigue en la lucha. Sigue en la lucha. No se rinde. No se queda abajo. Sigue, se levanta y sigue en la lucha. Ese es el creyente verdadero. El que no le importa y no cree en realidad, no le da importancia. No le da, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el creyente a lo que pertenece a sus pecados los ve como una montaña gigante ante de él que va a caer encima de él. O sea, ve esa montaña que va a caer y tema que va a caer encima de él. Ese es el creyente. El hipócrita, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es como él, a lo que pertenece a sus pecados, lo ve como una mosca que está enfrente de su cara y nomás trata de quitar la mosca con su mano, nomás así, no dándole tanta importancia. Subhanallah. Entonces, el creyente le da mucha importancia a sus pecados. Aunque cae, el creyente no quiere decir que el creyente nunca cae en pecados, o nunca falla, o nunca tiene errores, porque sí lo tiene, pero el creyente se arrepiente, el creyente regresa
a su Señor. El creyente se entrega a su Señor y busca su perdón, se refugia en Él. Y ese es el creyente, Juan Barakallahu Fikum. Y el Sheikh dice, amma mahabbat Allah lil mu'min, acerca del el amor de Allah para el creyente. Ahora vamos a hablar del amor de Allah para el creyente. Dice el Sheikh, فهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. Es un atributo de Allah bien firme y establecida de que Allah ama al creyente. Yani en una manera que está acorde de su acorde de su ¿cómo se dice? Grandeza. No, que él ama al creyente, es algo establecido. No, فيجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى وصفات العليا. Y que es obligatorio sobre cada musulmán afirmar para Allah subhanahu wa ta'ala lo que Él ha afirmado para Él mismo, de los nombres bellos y buenos y los atributos perfectos y completos. No. Es decir, no podemos decir lo que es Allah o lo que no es Allah sin evidencia. Tenemos que afirmar lo que Allah dice de Él mismo y no negarlo. Tenemos que afirmar lo que Allah dice de Él mismo y no negarlo. Y no podemos decir algo de Allah que Él no ha dicho de Él mismo. No podemos decir cosas así como dicen los cristianos y los judíos y los otros de las otras religiones. Pueden decir cualquier cosa de su Señor o de su Dios a quien ellos adoran sin evidencia. El musulmán, el creyente, no puede. Es algo ilícito hablar de Allah subhanahu wa ta'ala sin evidencia. ¿De dónde viene esa evidencia? De Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, solamente podemos afirmar para Allah subhanahu wa ta'ala de lo que Él es o lo que Él no es, de sus nombres y atributos, de las evidencias, lo que Él ha afirmado para Él mismo, o lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha afirmado para su Señor. Solo de allí podemos decir lo que Allah es o lo que no es. Y de ahí se han desviado muchísimas sectas desviadas dentro del Islam, como los Jahmiya y los Mu'tazila y los Ashariya, los Maturidiyya, que en nuestras tierras, Juan, en Latinoamérica, hay muchísimo de esa gente con esa aqida Ashariya, aqida Maturidiyya. Una aqida, una creencia desviada completamente y falsa. La aqida Ashariya. Y eso es la mayoría de los que han estudiado en la Universidad del Azhar, que la aqida o la creencia oficial que ellos mencionan es aqida Ashariya Maturidiyya. Ellos publican y mencionan, no es algo escondido, ellos mismos lo dicen en sus sitios oficiales, que la aqida oficial o el credo o creencia oficial de la Universidad Al-Azhar en Egipto es la aqida Ashariya Maturidiyya. Entonces ellos son Asharis. No estoy diciendo que todos que han estudiado ahí son Asharis, porque hay unos que han estudiado ahí que no aceptaron esa aqida y no son Asharis. Pero la mayoría de la gente sí, están sobre eso, porque es la aqida y el credo oficial de esa universidad. Entonces muchos han estudiado ahí, de los Ikhwan al-Muslimin, de los Tablighi Jamaat. Ellos son Ashari, Maturidis, y vemos que de ahí vienen de sus países, por ejemplo, de India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh, los turcos también,
En Asia, generalmente, esa aqida, y África también, esa aqida es la aqida que la mayoría de la gente está sobre esa aqida en esos lugares. No, aqida ash'ariyya, que ellos niegan atributos y nombres de Allah basado a su lógica y su filosofía, y no basado a evidencias del Corán y la Sunna. Así que de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a es, como menciona el Sheikh, que es obligatorio sobre cada musulmán afirmar para Allah subhanahu wa ta'ala de sus nombres y atributos lo que Él ha afirmado para Él mismo. Y todo aquello que Él no ha afirmado para Él mismo, no afirmamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, lo que no ha afirmado el profeta sallallahu alaihi wasallam para su Señor Allah subhanahu wa ta'ala, no afirmamos para Allah. Entonces, afirmamos para Allah solo lo que Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam han dicho sobre Él. Y no hablamos de Él sin evidencia. No hablamos de Allah subhanahu wa ta'ala sin evidencia. Es algo ilícito, un asunto ilícito, hablar de Allah subhanahu wa ta'ala sin obediencia. Naam, el Sheikh dice, وَلَا يَجُوزُ أن نتأول هذه الصفة التي هي صفة المحبة، بل يجب علينا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت. Y no es permitido cambiar el significado de este atributo, es decir, el atributo de amor que Allah tiene, que Allah ama, porque hay gente de estas sectas desviadas que dicen, Allah no puedes decir que Allah ama, porque estas sectas desviadas niegan la mayoría de los atributos y nombres de Allah, porque en nombre la creación comparte con ese atributo, en nombre. Es decir, el ser humano ama también. Entonces, ellos dicen, si el ser humano, la creación, tiene un atributo, no es, Allah no puede tener ese atributo porque Allah no es como su creación. Y es lo que ellos dicen. Allah no es como su creación, entonces si el ser humano tiene un atributo, Allah no puede tener ese atributo. Y por eso ellos quitan todos los atributos de Allah, casi todos. Y casi lo hacen que no existe. Subhanallah. Entonces Allah no ama ni odia. Allah no odia ni ama, acorde de ellos. Pero con la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, la gente de la Sunnah, sabemos que Allah ama, porque Allah lo menciona que Él ama. Él ama y Él odia. El profeta sallallahu alaihi wasallam también lo afirmó, que Allah ama y Él odia. Y hemos visto aquí, Allah subhanahu wa ta'ala, mencionamos aquí, que dice, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Que si ellos no creen, Allah va a traer una gente que Él los ama o los va a amar y ellos lo van a amar a Él. Entonces aquí dice, yuhibbuhum. Él los va a amar. Va a traer una gente que Él ama. Entonces Allah sí ama. Allah menciona en el Corán en varios lugares. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionó en varios lugares, como mencionamos en el hadith. Yani que el amor que Allah tiene para el creyente es todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, tenemos que amar, y todo lo que Allah odia tenemos que odiar. Entonces, eso es de fe y es de la creencia de que Allah ama. Entonces nosotros tenemos que amar lo que Allah ama. Entonces estas sectas desviadas dicen, no podemos afirmar que Allah ama porque la creación ama también. Entonces Allah no es como su creación, entonces negamos y cambiamos el significado. Que Allah ama a alguien no quiere decir que así, y ellos cambian el significado de todos los atributos basado que niegan que Allah tiene ese atributo. Y es un desvío. Entonces el Shaykh aquí dice, وَلَا يَجُوزَ أَن نَتَأَوَّلَ هَذِهِ الصِّفَةِ
No podemos cambiar el significado de este atributo o esta descripción de Allah subhanahu wa ta'ala. التي هي صفة المحبة, este atributo de amor. Más bien dice el Sheikh, بل يجب علينا أن نؤمن بها, es obligatorio creer en este atributo, ونمرها كما جاءت, y lo aceptamos así como llegó en el Corán y así como llegó en la Sunna, lo aceptamos con esa expresión y no cambiamos la expresión ni el significado para nada. No. Y el Sheikh dice, نعتقد أن صفات الله تليق بالجلالة. Nosotros creemos y tenemos la aqida, tenemos la fe de que cuando se trata de los nombres y atributos de Allah, son la realidad de lo que son, está con Allah subhanahu wa ta'ala y está acorde de su grandeza. ولا تقاس بصفات المخلقين, y no lo hacemos, ¿cómo se dice? No lo comparamos con los atributos de la creación. وإن اتفقت, y no, aunque son similares en nombre, وإن اتفقت في اسماء ما صفات المخلوقين فإنها تختلف في الحقائق. Y aunque es similar en nombre, pero la realidad es muy diferente. La realidad de los atributos de Allah es muy diferente. Y eso es claro. Allah tiene vista. Nosotros tenemos vista. ¿Vamos a decir que Allah no puede ver? Allah ve todo. Pero la vista de Allah es muy diferente. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. No hay nada como Allah. Pero Él es el Sami', el que oye todo, el Basir, el que ve todo. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala primeramente está diciendo que no hay nada como Allah. La creación no es nada como Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no es nada como su creación. Pero Él ve y oye todo. Entonces, Él afirma para Él el oído. Y afirma para Él la vista. Pero la vista de Allah es como la vista de nosotros. Claro que no. La realidad de la vista de Allah es otra cosa diferente. Completamente diferente al nombre. Pero Allah ve. Pero su vista es perfecta y completa. Su oído es completo y perfecto. No como la creación. La creación estamos limitados. Allah no está limitado. Allah subhanahu wa ta'ala no está limitado. Y igualmente, si comparamos nosotros con otra cosa de la creación, la águila. La vista de la águila, ¿acaso es igual como el ser humano? Claro que no. La águila puede ver de una distancia larguísima. Entonces, si hay esa diferencia entre la creación, pues ¿cómo será entre el creador? Entonces, no vamos a negar para Allah la vista solo porque nosotros tenemos vista. No, la vista de nosotros es una realidad y la vista de Allah subhanahu wa ta'ala es otra realidad. Igualmente con su oído. Nuestro oído, nosotros podemos oír, pero estamos limitados a una distancia muy pequeña. Pero el oído de Allah subhanahu wa ta'ala es otra realidad completamente diferente. Es completo y perfecto. Completo y perfecto. La sura donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَقَدْ سَمِيَ اللَّهَ الَّتِي تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, la sura donde Allah dice y la mujer o Allah ha escuchado la queja de la mujer que se queja de su esposo. Cuando empieza esa sura así, Aisha radiyallahu anha reportó sobre esa aya del Corán, donde Allah dice, y Allah oye, porque la mujer vino a quejarse de su esposo con el mensajero de Allah, vino a visitar el mensajero de Allah para quejarse de su esposo. Y Allah subhanahu wa ta'ala reveló en el Corán diciendo, y Allah oye o escucha la queja de la mujer que viene quejándose de su esposo. Cuando Aisha habla de esa aya, ella dice, yo estaba unos
pies, una distancia bien corta. Yo estaba atrás del hijab y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba. Yo estaba una distancia muy corta al mensajero de Allah. Y no podía escuchar bien la voz de la mujer. Nomás escuchaba sonidos, la voz. Pero no lo que estaba diciendo. No podía entender lo que estaba diciendo. Y Allah, arriba de toda su creación, escucha todo lo que dijo esa mujer. Subhanallah. La creencia de Aisha radiyallahu anha. La fe de Aisha y su gran conocimiento y sabiduría de Aisha radiyallahu anha. De que Allah subhanahu wa ta'ala oye todo. Entonces no vamos a negar ese atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él oye, que Él puede escuchar, solo porque el ser humano puede oír. Eso no es de la aqida de Ahl Sunnah. No fue de la aqida de Abu Bakr o Omar o Uthman o Ali. No fue de la aqida de los sahaba, ni de los imams de la Sunnah. Más bien, los imams de la Sunnah refutaron a esa gente desviada y a esas sectas desviadas. Entonces, aquí el Sheikh termina la explicación de al-mahabba, el amor, que el testimonio de fe tiene que venir con esa condición de que amas el testimonio de fe y amas el significado del testimonio de fe y todo lo que representa. Si odias algo del testimonio de fe o algo de lo que representa, entonces tu testimonio de fe no es válido. No puedes hacer el testimonio de fe y odias lo que representa y odias su significado. Así que de las condiciones que mencionamos hoy, Juan, era el amor y la veracidad, que son condiciones completamente esenciales para que el testimonio de fe sea válido. Es obligatorio tener veracidad y amor cuando la persona hace su testimonio de fe o dice el testimonio de fe. Para que Allah lo acepte de nosotros, tenemos que cumplir con estas condiciones. Queda dos condiciones más, y Juan Barakallahu Fikum, explicar las evidencias de estas dos condiciones, que es el enqiyad, obediencia, y qubul, aceptación. Y sí, es bastante lo que el Sheikh habla de las evidencias de cada una de estas condiciones. Entonces vamos a parar aquí y vamos a dejar esto para la siguiente clase. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan Barakallahu Fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan Barakallahu Fikum, si puedo ayudar con eso, inshallah, trataremos de hacerlo. Puede ser una señal de que la shahada no es aceptada si es que la persona con sus actos o dichos reniega o se queja de algo que dijo el profeta. Claro que sí, puede ser una señal, puede ser, claro que sí, porque no entendió bien cuando hizo su testimonio de fe de Muhammad Rasulullah o de la ilaha illallah. Porque de la ilaha illallah hay que obedecer a Allah, y Allah ordena creer en el profeta sallallahu alaihi wasallam y obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam. Si de verdad hicimos el testimonio de fe de la ilaha illallah correctamente y sinceramente, pues entonces vamos a obedecer el mensajero, vamos a obedecer a Allah y seguir el mensajero de Allah, creer en él y obedecerlo, porque Allah nos ordena hacer eso. Entonces, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dice algo y esta persona reniega o se queja o dice yo no estoy de acuerdo, pues eso es porque la persona es ignorante de su testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, o de verdad no lo hizo con
con la creencia correcta. Entonces, primeramente se le enseña a esa persona, obviamente es ignorante, pero ya después de enseñar a esa persona con evidencias que tiene que creer en todo lo que dijo el mensajero de Allah y no tratar de explicarlo a su modo, pero tomarlo así como llegó, así como dice el Sheikh aquí. Nosotros aceptamos yani el Corán y la Sunna así como llega. No tratamos de negar esto o renegar esto o cambiar este significado o opinar aquí que no es así, eso significa esto y empiezan a cambiar el din sin ninguna evidencia. Sin ninguna evidencia. Nomás lo cambian a su deseo para que esté acorde de lo que ellos quieren seguir o lo que ellos quieren predicar. Y eso no es del din de Allah. Nosotros no podemos cambiar ninguna letra del Corán o la Sunna, ninguna palabra, ningún significado, nada, excepto con evidencia. Y eso es algo que es uno de los milagros del Islam, de que el Islam es así como fue revelado en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, es el mismo mensaje y la misma creencia y la misma práctica hasta el día del juicio. No hay diferencia. Nosotros estamos obligados a seguir el mensajero de Allah como él creó y él practicó el Islam y su Sahaba. ¿Cuántas evidencias podemos decir en eso? Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Y si ellos, Muhammad, si ellos creen así como ustedes creen, serán guiados. ¿Quiénes son ellos? El que dice Allah, فَإِنْ آمَنُوا. Si ellos creen, ellos es decir, aquellos que van a llegar después de ti, Muhammad. Si aquellos que van a llegar después de ti, Muhammad, si ellos creen así como ustedes creen, ¿quiénes son ustedes? Ustedes es Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, sus compañeros. Entonces, si nosotros que llegamos después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mucho después de él, creemos y tenemos la creencia y el credo exactamente como la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, seremos guiados. Seremos guiados. Entonces, eso es y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿quién será salvado del fuego de todas las sectas y grupos desviados que Allah va a echar al infierno, al fuego, por su desvío? De que el profeta sallallahu alaihi wasallam informó que las 73 sectas, todas estarán en el fuego excepto un grupo. Y cuando los sahaba preguntaron, ¿quiénes son, oh mensajero de Allah? ¿Quién es esa gente? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ashabi. Quien está en el camino en que yo, o mi práctica, en la práctica en que yo estoy y mis compañeros. O sea, ¿quién va a ser salvado del fuego? El que practica el Islam, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces esa práctica hasta el día del juicio queda la misma. La creencia queda la misma. Creencia desde el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta el día del juicio. No lo cambiamos. No cambiamos la práctica. No cambiamos la creencia. No la cambiamos. Quien la cambia se desvía. Entonces tenemos que seguir el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es su sunnah. Y quien se aleja de ese camino, se aleja de la salvación y se aleja del camino que va a Allah subhanahu wa ta'ala y su paraíso. ¿Es cierto que puedes hacer shahada con cualquier musulmán en cualquier lado? Sí, es cierto. No es necesario que vayas a la mezquita y que tienes que hacerlo en la mezquita, o que tienes que hacerlo con un imam, o que una persona específica, un sabio. No es necesario. Pero, ¿por qué es que la gente lo hace en la mezquita o lo hace con un imam o un sabio?
Porque el sabio puede explicarle, o el imam, o la persona de conocimiento, le puede explicar bien y correctamente lo que significa el testimonio de fe. Y lo que tú vas a dar a testimonio. Estas son las cosas que te va a entrar al Islam. Tú vas a hacer un pacto con Allah, que vas a creer en esto y vas a practicar esto. O sea, se le explica. Y después, ya que se le explica bien y se le pregunta, ¿quieres seguir y aceptar el Islam? Si la persona dice sí, pues se hace la shahada. Entonces, ¿por qué normalmente la gente lleva a la persona que quiere hacer shahada a la mezquita? Porque en la mezquita hay más probabilidad que hay gente de conocimiento que le puede explicar bien la shahada. O una persona cualquiera que no tiene conocimiento, puede ser que del gran gusto de que su amiga o tía o tío o abuelo o madre o padre que entre al Islam no le explica muy bien y nomás que diga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah y está encantada que según ahora es musulmán, pero no le explicó bien lo que significa el shahada. Y ese es el problema que ha pasado con muchas personas. Muchas personas llegaron a conocer el Islam por medio de una persona. Un chico, una mujer conoció el Islam por medio de un chico. Una persona, o por la música árabe o turca que le gustó, o las novelas, o la comida, o la cultura, o una persona que le gustó. Y por esa persona entra el Islam. Y cuando se divorcian y se separan, sale del Islam esa persona. Y eso lo hemos visto muchísimo. Lo hemos visto muchísimo. Así que no es obligatorio que la persona tome su shahada en la mezquita. Lo puede tomar en cualquier lugar. Y no es obligatorio que lo tome con el imam o un sabio. Lo puede tomar con cualquier musulmán. Pero ese musulmán que da la shahada a la persona debe de tener algo de conocimiento y debe tener algo que puede explicar para esa persona lo que significa el testimonio de fe y lo que la persona está, su creencia en lo que va a entrar. Va a entrar una creencia y un credo que es muy diferente a lo que tenía antes y se le tiene que explicar eso para estar seguro si esa persona quiere aceptarlo. No, wallahu alam. Si quiere ser musulmán pero no hay con quien hacer shahada, ¿puede uno solo decir los dos testimonios de fe? ¿Eso se acepta y ya puedo decir que soy musulmán? No, eso también. Los sabios han dicho que si una persona está en un lugar donde no hay musulmanes, pero sí entiende bien el testimonio de fe de la ilaha illallah por medio de un libro o escritos o cosas que le has llegado específicamente hoy que estudian en el internet o algo así, y ya entendió bien el testimonio de fe y la creencia islámica y quiere ser musulmán, puedes decirlo. Si no, vive en un pueblo pequeño y no hay ninguna mezquita en cada dirección que él vaya por horas y horas, no hay ninguna mezquita. Entonces, él puede hacer el shahada él mismo o ella misma, diciendo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Y diciendo eso, entra al Islam. No, si lo dice con estas condiciones que hemos mencionado, no. Hace poco soy musulmana y tengo una bebé. ¿Cómo hago para que mi hijita sea musulmán? ¿Puedo decir que ella es musulmán o espero que crezca y pueda hacer la shahada? No, ella es musulmana de bebita. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que los niños o los hijos de Adam nacen sobre la fitra,
no es que nacen musulmanes, pero nacen sobre esa inclinación de saber que tienen que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero son los padres que los cambian a judíos, a cristianos y a politistas. Entonces, si la mamá es musulmana, recién aceptó el Islam y tiene una bebé, pues ella debe educarla y crearla como musulmana. Y puede decir que ella es musulmana, alhamdulillah, y así ella no aprende ninguna otra religión. Va a tomar la religión de su madre. Y su madre va a hacer el esfuerzo de enseñar el Islam en su casa. Así que, no, la niña es musulmana, la madre puede decir que es musulmana y enseñarle lo que es el Islam. Eso, pero no tiene caso decir que ella es musulmana y no practica el Islam. La madre enfrente de su hija no practica el Islam. No le va a enseñar a su hija el Islam. Porque la niña o los niños van a aprender el din del Islam de sus padres. Si sus padres no son ejemplos, pues entonces no van a aprender el Islam. Si el padre o la madre no hacen salah, no ayunan en Ramadán, no leen el Corán, no estudian su religión, no van a la mezquita, pues entonces no van a educar bien sus hijos en lo que es el Islam. Entonces hay que educar y enseñar sus hijos el Islam. Y son musulmanes, alhamdulillah. No. Y es la última pregunta de Juan Barakallahu Fikum. Y con esto terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.